Para empezar, lo que os quería... Bueno, me presento yo misma, ¿de acuerdo? Yo soy Guadaira Macías, soy profesora de Historia del Arte en el Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona y tengo una trayectoria un poco compleja y difusa. He estado trabajando en el MENAC, he estado trabajando también en el mercado artístico y un poco... Yo soy medievalista, esto tiene que quedar también claro desde el principio, soy una señora gótica, pero pese a eso mis intereses son muy diversos, precisamente también un poco por esta trayectoria laboral diversa, ¿no?, que he tenido. Entonces me interesa muchísimo la idea de este curso. De hecho, pues algunas cosas se parecen a algunas asignaturas que trabajamos en el marco no de la carrera de Historia del Arte, sino en el marco de otras carreras como Historia, Arqueología, etc. Por lo tanto, pues es algo que me produce bastante ilusión, el hecho de poder daros hoy esta pequeña charla en la que voy a hacer algunos spoilers, digamos, de lo que os esperaría si os matriculáis en el curso que se plantea. Y me hace mucha ilusión la idea también de este curso y de poder desarrollar cosas que entroncan con mi investigación y con mi desarrollo profesional, pero que no son estrictamente lo que suelo hacer todos los días, digámoslo así, ¿de acuerdo? Entonces, cuestiones prácticas. Si hay algún tipo de problema técnico, si no se me oye, no se ve la presentación, cualquier cosa, no dudéis en decírmelo enseguida. Esto lo primero. Y lo segundo es que, si os parece, yo voy charlando. Os he preparado una pequeña presentación que ahora os compartiré. Y entonces, después al acabar, pues abrimos este turno de preguntas para todos aquellos que tengáis inquietudes, dudas, curiosidades, comentarios a hacer, pues que os sintáis muy libres, por supuesto, de plantear cualquier idea y cualquier pregunta. También las podéis hacer, un poco para no perder el hilo, si queréis, pues las podéis ir haciendo por el chat y yo después las recupero todas en la medida de lo posible, os intento dar respuesta. Bien, pues sin más, vámonos a ello. Vamos a ver si... os comparto pantalla y... Ay, perdón. No. Yo diría que ahora tenéis que estar viendo mi presentación. ¿Sí? Eso supongo que significa sí. Perfecto. Vale, pues muy bien. Vamos a ello. Y una de las primeras cosas que tenemos un poco que plantear o responder es estudiar arte, ¿no? Que es lo que se plantea un poco este curso que os propone Tramontana. Estudiar arte en un sentido no estrictamente cronológico, no de historia del arte, vamos a visitar una etapa detrás de otra, sino estudiar arte en un sentido más abierto, más conceptual, si queremos, pero sin olvidar la cuestión también histórica. ¿Por qué? ¿Y para qué? Yo creo que son las dos grandes preguntas que uno se hace cuando se apunta a un curso, ¿no? Sea el que sea. ¿Por qué? Bueno, pues para mí esto tiene una respuesta absolutamente contundente y esto es, y es algo que les planteo a muchos de mis alumnos en primero de grado, ¿no? Y es que el arte es absolutamente consubstancial al género humano. Es decir, no hay cultura en el planeta que no haya generado alguna forma de arte. Si bien hay culturas que no han generado escritura, que no han desarrollado sistemas matemáticos, no hay ninguna en absoluto que no haya generado prácticas, manifestaciones artísticas. Por lo tanto, es ser humano, hay arte siempre, esto es así. Y por tanto, esto ya de base me parece que es un argumento de mucho peso, ¿no? Para acercarnos a ello, para estudiarlo, para conocer mejor también la naturaleza humana. ¿Para qué? Bueno, pues porque al conocer mejor esta naturaleza humana y esta actividad absolutamente consustancial al género humano, esto nos permite primero pues, entendernos mejor o intentar explorarlos de mejor manera, nos permite incluso acercarnos de otra manera a las relaciones interpersonales, a las relaciones comunes, comunitarias, a la producción de sentido, a la producción de mensajes en ámbitos muy diversos. Por lo tanto, esta sería un poco mi justificación a la hora de plantear un curso como el que se os propone. Bien, entonces, otra cosa que me parece absolutamente básica y a la que pienso que estaréis en general muy abiertos, porque muchos de vosotros creo que provenís de ámbitos
vinculados al diseño, a la producción de manifestaciones también artísticas, es la idea de que el arte establece un diálogo, una conversación desde el pasado y hasta el presente a través de muchas etapas. De alguna manera el arte es un código que permite vehicular un mensaje, un contenido, y lo que me resulta más interesante de este código es que aunque perdamos o no tengamos las claves que permiten descifrarlo completas, ¿no? A través del tiempo pues vamos perdiendo algunas de estas claves y no las poseemos por completo y nos cuesta reconstruir el mensaje en su totalidad. Pese a eso, lo que el arte nos comunica de alguna manera sigue estando ahí, no se convierte nunca en un diálogo de sordos completo. Por ejemplo, ¿no? Uno de los muchos ejemplos que podríamos poner, mientras que las tablillas de lineal A de la cultura minoica aún no se han descifrado y por lo tanto permanecen absolutamente mudas para nosotros, ese sistema de escritura que desarrolló la cultura minoica no nos habla, no nos dice nada hasta que un día tal vez las logremos descifrar. El arte minoico sí nos interpela, sí nos habla a niveles muy diversos, desde un punto de vista emocional, formal, estético, pero también significativo en tanto que nos permite acercarnos a esa cultura, a su sistema de creencias, incluso de relaciones sociales. Por lo tanto, es un sistema de comunicación, podríamos decirlo así, que vehicula el mensaje de forma que la conversación de alguna manera siempre es posible, y esto me parece absolutamente fascinante. Y os planteo un ejemplo práctico, ¿no? Porque a veces las cosas son muy abstractas. Bueno, vamos a centrarnos, vamos a mirar las cosas desde el ejemplo. Y desde el ejemplo quería acercaros a este videoclip del 2018, seguro que muchos de vosotros lo habéis reconocido, es un videoclip que se hizo famosísimo por los personajes que lo protagonizan, por supuesto, Beyoncé y Jay-Z, los Carter, pero también porque fue una pieza pues, muy cuidada, muy trabajada, que fue nominada también a premios diversos y que además se grabó, y esto es lo que lo singulariza fundamentalmente, en el Museo del Louvre. Y claro, el Museo del Louvre pues, es uno de esos grandes museos estrella, que este es un término que solemos emplear pues, tanto en historia del arte como también en mercado artístico y en otras disciplinas. Es uno de esos museos que, aunque no vayas nunca a los museos, el Louvre te suena. Y algunas de las cosas que hay en el Louvre, aunque no sepas nada de historia del arte, pues algunas cosas que hay en el Louvre seguro te suenan, ¿no? Lo que los Carter proponen en este videoclip del 2018 es un diálogo con este museo y con las obras que en él se conservan. Y en este sentido, pues el videoclip que ahora nos pondré, que si pues os apuntáis al curso, desgranaremos con un poquito más de detalle, tiene muchos momentos memorables. Da igual que seáis fans o no fans de Beyoncé y Jay-Z, yo particularmente de su música no lo soy, pero es que este videoclip me parece una obra maestra. Tiene muchos momentos memorables, como os decía, pero en particular hay algunos fotogramas que me parecen muy interesantes para analizar esta cuestión de la conversación entre momentos artísticos diferentes, entre disciplinas artísticas diferentes incluso también. Y uno de ellos es este aquí, que nos sitúa a los protagonistas en la gran escalinata que nos lleva a la Victoria de Samotracia, que es una de las piezas clave del Museo del Louvre. El Museo del Louvre es sobre todo una pinacoteca, es decir, tiene sobre todo pintura, pero tiene también algunas esculturas muy, muy destacadas, y una de ellas es esta Victoria de Samotracia, esta obra del siglo II aproximadamente antes de Cristo. Bien, ¿cómo se establece el diálogo en este caso? Pues aquí en este caso tenemos, digamos, tres protagonistas que dialogan entre ellos, ¿no? Y el primer protagonista sería el propio Museo del Louvre, que, como os digo, es este museo estrella, este museo que todo el mundo conoce y que es además un museo que de alguna forma encarna los ideales de Francia. De hecho, es un museo que nace de la Revolución Francesa. Es el museo que se constituye en el Palacio Real, ¿vale? Después de haber, guillotinado a los reyes y nacionalizado las colecciones reales, que van a parar aquí y que se abren de esa manera a toda la población francesa y más allá, por supuesto. Es el museo, por tanto, que nace de la fraternidad, de la igualdad, de la libertad del hombre blanco occidental.
porque esto está clarísimo también. La revolución fue la revolución de los derechos del ciudadano y este museo es también un museo que encarna esos valores esencialmente pues, blancos, occidentales, masculinos. En este sentido, la introducción de dos personajes muy populares y con un estatus socioeconómico obviamente muy alto, pero a la vez también racializados, introduce un discurso nuevo y una nueva manera de leer las obras. Efectivamente, pues aquí tenemos, diríamos, el segundo sujeto de esta conversación, de este diálogo, que no cesa, que sería la propia escultura ante la que se sitúan los cárteles, esta Victoria de Samotracia, que como os digo es una obra de lo que llamamos el barroco helenístico, que sería un estilo que se asemeja al barroco después, ¿no? del siglo XVII en Europa, en tanto que busca la sensualidad, el movimiento y la espectacularidad. Esta escultura que el Louvre, con muy buen sentido, la museología también es muy importante en este diálogo, ha situado en lo alto de esta escalinata. En origen estaba situado en lo que imitaba la proa de un barco, en lo alto de una especie de cascada y frente a un estanque, es decir, un espacio muy escenográfico donde podíamos ver pues, esta escultura con las alas desplegadas y estos ropajes movidos por el viento, como cualquier cantante de pop a la que le ponen delante el ventilador, ¿vale? Bueno, esta sería, por lo tanto, el segundo sujeto de esta conversación, un sujeto que nos introduce esta idea de la espectacularidad, de la sensualidad y de la blanquitud. Una blanquitud que ya os digo que también es una cuestión que abordaremos en el curso, ¿no? El color blanco de la escultura clásica, aquí representado en su máxima expresión, es obviamente una falsedad histórica que nos hemos creído al 100%, que hemos asumido totalmente, sobre todo pues, desde el siglo XVIII, y de la que nos estamos empezando a desprender. Obviamente esta escultura cada vez tenemos más claro que está policromada de formas diversas, pero que todavía pesa muchísimo en nuestro imaginario occidental, en nuestra manera de entender no solo el arte clásico, sino también otras manifestaciones artísticas. Frente a esta blanquitud, pues se introduce la idea de estas personas racializadas que además pues, ilustran de alguna forma diversos momentos del espectro. Y esto no es algo que se reduzca a la presencia de los Carter, de Beyoncé y Jay-Z delante de la escultura, sino que esto es algo que se trabaja de forma muy consciente, muy voluntaria, mediante el cuerpo de baile. Fijaos lo que han hecho aquí con el cuerpo de baile, han introducido toda esta serie de bailarinas que ilustran, de hecho, una gama de nudes, una gama de tonalidades diversas que van desde los tonos tostados a los tonos más oscuros, que se resaltan además con esta ropa que juega también con la idea de la ropa que lleva la propia Victoria de Samotracia. Fijaos como la Victoria de Samotracia lleva esta ropa trabajada como si fueran telas húmedas, mojadas, lo que llamamos la técnica de los paños mojados, ¿no? Que se pegan al cuerpo y revelan el cuerpo sin desnudarlo del todo, porque el desnudo es un tabú, el desnudo femenino es un tabú en el mundo griego, y de alguna manera este cuerpo de baile vestido con estas mallas que imitan el color de la piel están dialogando también con esta técnica de la antigüedad clásica, porque el diálogo que se establece, y esto es una de las cosas que me parecen más bonitas de este videoclip, no es un diálogo solo iconográfico o iconológico, sino también formal. Cuando hablo de iconográfico o iconológico, pues no os preocupéis tampoco mucho por estos términos. En el curso todo esto lo iremos un poco explicando, no son necesarios conocimientos especiales de historia del arte ni de teoría, pero os lo explico muy rápidamente. La iconografía es lo que nos habla del tema, ¿vale? Y la iconología es lo que nos habla de cómo ese tema concreto se representa de una forma concreta en un momento determinado que nos está hablando del contexto que lo rodea, ¿vale? Así, muy rápido, simplificando mucho, pues sería un poco esto. Aquí en este videoclip encontramos relaciones iconográficas, es decir, temáticas, relaciones iconológicas, es decir, que ponen en contacto contextos diversos, y relaciones formales que se han trabajado desde un punto de vista plástico, y una de ellas sería esta. Este tema del nude me interesa muchísimo porque ahora en los últimos años lo tenemos como muy asumido. De hecho, pues
Yo recuerdo, por ejemplo, que la marca de lápices Giotto sacó una caja de lápiz con diferentes tonos de color carne, eso clásico de nuestra infancia, de vamos a pintar con el color carne. Bueno, ¿cuál es el color carne? Pues Giotto dio respuesta a esta idea de vamos a ampliar la gama de colores carne sacando una caja específica. Tal vez ahora, 2025, lo tengamos ya mucho más asumido, pero esto es algo que se está empezando a trabajar, lo de ampliar la gama de nude, que se está empezando a trabajar desde no hace tantísimo. De hecho, pues aquí os pongo esta obra o esta presentación de nudes de diversos zapatos de Louboutin del 2013. Fue un momento rompedor en el diseño de alta costura en aquel momento, por eso es una pieza que se expone en otro museo fabuloso, que es el Victoria and Albert Museum de Londres. Y un poco lo que hace el vídeo con esta caracterización del cuerpo de baile es seguir esta estela, ampliar, ¿no?, la paleta y la gama cromática que se suma a esta blanquitud representada por la victoria de Samotracia. Bien, este diálogo tiene además consecuencias, es decir, no es un diálogo retrospectivo únicamente que se establece con el pasado, sino que tiene consecuencias en la actualidad y en el futuro. Y aquí os presento muy brevemente dos de las más básicas que podemos observar o apreciar. A raíz de este videoclip y de su éxito masivo, el Museo del Louvre diseñó una visita guiada al propio museo, donde seguías los pasos de Beyoncé y Jay-Z, ¿vale? Donde podías ir visitando las obras que ellos habían visitado y resignificado con su presencia. Esto es como muy obvio, pero después hay otras consecuencias que tal vez no sean consecuencias tan directas, pero que sí beben de este espíritu de vamos a introducir cosas nuevas en los museos, vamos a introducir nuevas presencias y por lo tanto también nuevos discursos, que sería esta exposición del 2019 del modelo negro de Jericho a Matisse en el Musée d'Orsay, también en París. Una exposición que coge al modelo negro y lo saca del anonimato y lo saca de la alteridad y de la subalternidad y lo trae al espacio protagonista, lo hace protagonista, algo que de hecho pues ya empezaban a trabajar Beyoncé y Jay-Z con esta propuesta de videoclip. Para acabar con este ejemplo de diálogo, simplemente una última cuestión que me fascina en este videoclip es el diseño de vestuario. Es fantástico, está cuidadísimo y está también siempre en relación con la obra ante la que bailan tanto Beyoncé como Jay-Z, sobre todo ella. Y en especial me parece fascinante la ropa que lleva en estos fotogramas. Lleva un vestido, pero encima lleva una capa, que es la que me interesa más, una capa diseñada por Alexis Mabille, que es un diseñador francés, que presenta unos pliegues, si os fijáis, que tienen un aspecto incluso un poco pétreo, un poco marmóreo. Tienen autonomía estos pliegues, igual que tienen autonomía los pliegues de la Victoria de Samotracia. Se establece, por lo tanto, como os decía, un diálogo formal, un diálogo estético entre la forma de trabajar de un escultor de Rodas en el siglo II a.C. y de un diseñador francés en el siglo XXI. Bien, por lo tanto, espero haberos convencido, y es algo que intentaré ampliar en el curso, de que el arte es un diálogo que no cesa desde que se inició hace aproximadamente unos 60.000 años. Cada vez tenemos más claro que, de hecho, no solamente lo practicamos nosotros, los Homo sapiens, sino que nuestros primos cercanos, los neandertales, también practicaron la creación artística. Por lo tanto, es un diálogo incesante donde tenemos, eso sí, una extrema diversidad, ¿no? Muchísimas formas de practicar el arte, de expresar esta creatividad. Y eso hace extremadamente complejo definir el arte. ¿Cómo lo definimos? ¿Cómo lo metemos en una cajita y le ponemos qué etiqueta le ponemos? ¿Cómo explicamos para qué sirve y cómo es? Es extremadamente difícil. De hecho, hay teóricos del arte, filósofos especialistas en la rama de estética que se han rendido directamente, han dejado de lado la cuestión y se han limitado a decir cosas pues como que reconocemos el arte cuando lo vemos, que los objetos artísticos tienen un aire de familia. Yo pienso que esto nos da la medida de la dificultad del tema, pero
que tampoco podemos rendirnos de entrada, ¿no? Rendirse pues no me parece una buena opción, y sí que ensayaremos el acercamiento a una explicación, a una definición de lo que es el arte a través también del análisis de algunos conceptos que están muy vinculados al arte, más o menos en diferentes etapas, aunque ninguno de estos conceptos por sí solo permite explicar el arte y, de hecho, como os digo, pues el peso de estos conceptos es relativo y diverso en diversas etapas, ¿vale? Un poco para que nos pongamos en situación. Hay muchos otros conceptos que se podrían sacar a la palestra, ¿eh? Hay muchos otros conceptos que podrían ayudarnos a explicar qué es el arte, pero bueno, a mí me interesan especialmente estos: belleza, forma, mímesis, que se referirían más a lo que es el objeto y sus características. Yo hablo sobre todo también, esto también es algo que vale la pena explicar, hablo sobre todo de artes plásticas, porque bueno, son las que entroncan con mi especialidad, pero por supuesto lo podemos aplicar al arte escénico, a la música y a muchas otras ramas, digamos, de la creación artística. Y después creación, expresión, interpretación, que serían conceptos más vinculados con el emisor y el receptor del mensaje artístico, ¿no? O con el creador y con el receptor de este objeto artístico. Bueno, simplemente para iros poniendo un poco en situación, ¿no? Algunos ejemplos de lo que significa esto. Belleza. Es un concepto absolutamente vinculado al arte. Hablamos aún de Bellas Artes, ¿no? Hablamos aún de la Facultad de Bellas Artes. En la Universidad de Barcelona hay una Facultad de Bellas Artes donde todavía se enseñan artes que pueden ser más o menos bellas en sus productos finales, pero bien, es realmente pues, un concepto muy ligado a la producción artística desde la antigüedad clásica, especialmente la antigüedad clásica, donde era uno de los objetivos, nos lo dicen los textos, y también en otros periodos de la historia. Y como ejemplo de la importancia de la belleza en la creación artística, pues aquí tenéis el David de Donatello, una escultura donde el artista busca de manera activa, incluso un poco forzada, la producción de belleza que también es un concepto complejo en el que ahora no vamos a entrar a definir, pero la belleza aquí entendida como armonía de las formas, ¿vale? Podemos dejarlo aquí. El artista, como os digo, busca activamente la producción de belleza, incluso forzando un poco a la máquina, porque no sé si os habéis percatado, pero este David, que acaba de enfrentarse a Goliat, tenemos aquí la cabeza del gigante, pues está prácticamente completamente desnudo. Y la verdad no parece una cuestión muy práctica ni muy útil lo de ir a enfrentarte con un gigante en cueros, digamos. Cuestión práctica no lo parece. Por lo tanto, esto es una fórmula del artista para ofrecernos el cuerpo adolescente prácticamente, porque es muy jovencito, elegante, bello, de un chaval. Trabajando el bronce, pues con esta forma de buscar el reflejo de la luz, etcétera, que realmente nos produce un efecto complaciente en las formas, ¿no? Frente a este objetivo que tiene Donatello de vamos a crear belleza, aunque para eso tengamos que forzar el tema, ¿no? La iconografía, pues tenemos a Tapias y su calcetín. El calcetín de Tapias, es protagonista de una anécdota que a mí me parece divertidísima, supongo que a Tapias, pobre, pues no os lo debió parecer en su momento, y que os explico muy brevemente. Corría el año 92, Gaia Aulenti, que es también una arquitecta ya difunta muy destacada, artífice también de la renovación del Museo d'Orsay, por ejemplo, en París, pues está trabajando en Barcelona, en este caso en el 92, en la renovación del Museo Nacional de Arte de Cataluña, el MENAC, ¿vale? Y en esos momentos Gaia Aulenti plantea que tenemos una sala oval extraordinaria en el corazón del museo, una sala enorme que sería muy conveniente encargar a un artista importante una pieza escultórica, una intervención en ese espacio. Y se le encarga a Tapias, que en aquellos momentos pues, está en un momento álgido de su reconocimiento público. Y Tapias se lo piensa mucho y aparece con un proyecto en el que propone poner en el corazón del museo más importante de Cataluña un calcetín de 8 metros. Un calcetín, además, con tomate, es decir, con un agujero. Una de esas cosas que todas tenemos por casa y que no acabamos de tirar a la basura, no sabemos bien por qué, pero magnificado, ¿vale? Es decir, este objeto cotidiano banal que debería ir a la basura, magnificado, 8 metros, transitable, además, su idea era que se pudiera entrar dentro para sentarse a meditar, en fin. A Gaia Aulenti le encanta la idea
Y al entonces director del museo, a Xavier Barral, también, que también es medievalista, también le encanta la idea, pero ya está, aquí se acaba, porque la cuestión es que cuando esto llega al patronato del museo y cuando salta a la sociedad civil catalana, horroriza. Horroriza precisamente porque, señores, es que es un calcetín con tomate de 8 metros. ¿Cómo vamos a poner esto en el corazón de la institución artística más importante de Cataluña? ¿Qué imagen de nosotros va a transmitir esto al mundo? Esto es todo lo contrario a la belleza, a la grandeza, a lo sublime. O no, podríamos discutir mucho sobre la cuestión, pero el caso es que el calcetín jamás se hizo. Quedó descartado y probablemente porque esta idea de la belleza, entre otras, pues pesaba muchísimo en aquellos que tenían el poder ejecutivo para decir esto se hace o no se hace. Al final Tapias, pobre, lo consiguió hacer, pero en su fundación privada, se puede ver en el tratado de su fundación privada, tan tarde como en el 2010 y mucho más pequeñito. Son apenas 3 metros y no es transitable, no podemos entrar a meditar dentro de este calcetín. Otro concepto súper importante cuando hablamos de la producción artística es el concepto de mímesis. Cuando hablamos de la producción artística occidental, y aquí de nuevo pues tengo que plantear que yo como historiadora del arte tengo unos límites claros, y es que conozco sobre todo el arte occidental y me dedico sobre todo, como os digo, pues al arte medieval y por lo tanto este es el ámbito en el que me muevo más cómoda, y es verdad que otras culturas en otros puntos del planeta han trabajado siempre formas artísticas que no han buscado la mímesis, ¿vale? Por lo tanto, cuando buscamos esa definición, pues esto lo tenemos que tener presente, pero yo os hablaré sobre todo del panorama occidental, aunque siempre abierta también a lo que vosotros me podáis aportar si conocéis otros contextos. En el contexto occidental, la mímesis, la imitación de la realidad, es un concepto importantísimo. Fijaos lo que nos decía Durero, ¿vale? Perspectiva es una palabra latina, significa mirar a través. Pues bien, en el Renacimiento, la idea es que el cuadro es algo que me permite mirar a través y para eso inventamos la perspectiva. La perspectiva es en teoría una fórmula matemática capaz de permitirnos representar la realidad tal como la vemos. Y su invención ha pesado enormemente sobre cómo los occidentales concebimos, entendemos y disfrutamos el arte desde los primeros experimentos de Brunelleschi hasta que tenemos al señor Antonio López en Madrid, en la Puerta del Sol, en 2021, pintando. Ha pesado enormemente, pero no nos pensemos que la perspectiva responde de verdad a nuestra manera de ver el mundo. Entre otras cosas porque la perspectiva, y esto lo ilustra muy bien esta fotografía de Antonio López, supone, y es falso, en general, que el ser humano ve con un solo ojo, entre otras cosas, por eso tenemos aquí a Antonio López abriendo un ojo y entrecerrando el otro, ¿de acuerdo? Y que nuestra visión la recibe un órgano plano, cuando no es cierto, porque nuestros ojos tienden hacia la esfericidad, ¿vale? Por lo tanto, ya veremos que la perspectiva es en realidad una construcción simbólica, como muy bien estableció Erwin Panofsky, que condiciona, ya os digo, nuestra forma de percibir, de aceptar y de entender el arte. Bien, otro concepto que me interesa muchísimo es el concepto de forma. El arte es forma, ¿no? Es dar forma a alguna cosa. A lo largo de la historia del arte hay muchas veces una tensión entre la forma y el contenido. ¿Qué es más importante? ¿Qué es menos? ¿De qué nos ocupamos más los historiadores del arte? ¿De la forma, del contenido, de las dos cosas? Bien, yo ya avanzo que para mí, en general, el gran artista es el que consigue una forma capaz de vehicular aquello que quiere transmitir, sea eso lo que sea, ¿vale? Pero es verdad que hay momentos en la historia en los que pesa más la forma y otros momentos, o artistas, y hay momentos o artistas en los que la forma tiene un papel, perdón, el significado, digamos, el mensaje, ¿no? Tiene un papel muy protagonista. Os pongo dos ejemplos de artistas que a priori podríamos considerar formalistas, es decir, obsesionados con la forma. Bien, no sé si conocéis a James McNeill Whistler, es un artista de origen americano, pero que después su trayectoria se desarrolla en Europa, sobre todo en Francia y en Inglaterra, y es un artista formalista. Es un artista que a él lo que le interesa es el juego de colores y líneas. Lo que pasa es que está pintando en un momento, a finales del siglo XIX, fijaos que este cuadro que os pongo aquí es del 1871, en el que la abstracción todavía no está y tardará muchas décadas en incorporarse,
¿vale? Por lo tanto, él de alguna forma se ve obligado a pintar una cosa, a pintar algo figurativo, a pintar un motivo, a pintar un tema, a pintar un sujeto, que es lo que hace aquí en esta composición donde nos ofrece el retrato de su propia madre, pero fijaros porque es muy interesante cuando un artista añade títulos a sus propias obras, que él nos dice que este cuadro, que es la propia madre del artista, es la composición en gris y negro número 1, es decir, la madre del pobre Whistler pasaba por allí y le tocó ser la modelo en este caso, pero si hubiera podido probablemente se había dedicado a pintar esta gama de grises, estas manchas grises y negras con más libertad. Al otro lado tenemos a Vermeer. Vermeer es también un artista que se ha considerado un formalista y tenemos las opiniones de otros artistas sobre él, como por ejemplo podría ser como podría ser el propio Van Gogh, que explicaba que Vermeer era un pintor holandés maravilloso que se dedicaba a pintar básicamente con 3 colores, con amarillo, con azul y con gris, y que la verdad es que no necesitaba nada más porque con estos colores ya nos creaba unas atmósferas extraordinarias. Esto es cierto, obviamente, aquí tenemos una atmósfera extraordinaria, esta luz tamizada que entra por la ventana, esta paleta de muy matizada, de plateados, de azules, de blancos, pero si solamente nos quedamos con esto, nos estamos perdiendo la mitad del cuadro. La otra mitad del cuadro es el contenido y es la gran capacidad que tiene Vermeer de hablarnos en este cuadro concreto pues del juicio final, del destino del alma y de los pecados capitales a través de esta escena aparentemente cotidiana. Esto es una cosa que podremos desarrollar un poco en el curso. Tenemos después estos otros 3 conceptos, creación, expresión e interpretación, que como os decía están más ligados pues, a la idea del emisor y del receptor, que son 3 conceptos que a mí me gusta mucho trabajar a partir de ejemplos de arte medieval, ¿vale? Primero porque soy, como os decía, una señora gótica, soy una señora medieval, y segundo porque también es algo que puede llegar a desconcertar un poco, ¿no? ¿Qué capacidad tenía el artista medieval de crear, de inventar, de expresarse? ¿Y qué capacidad tenemos también nosotros de interpretar obras que parecen muy constreñidas por un código muy fijado, por un código muy bien establecido? Bueno, las posibilidades son múltiples y las podremos ir viendo. Aquí solamente os presento una pieza que es esta fabulosa coronación de la Virgen procedente de la cartuja de Villeneuve-les-Avignon en Aviñón, aún se conserva in situ. Una pieza que debemos a uno de los artistas más destacados del ámbito provenzal a finales del siglo XV y que además tenemos, además de haber conservado esta obra espléndida, muy grande, son casi 3 metros por 3 metros, muy impactante por su color y por su buena conservación. Pues además de esto tenemos otra gran fortuna que no pasa casi nunca o muy pocas veces, y es que tenemos el contrato que firmaron Enguerrand Carton, el artista autor de esta obra, y el prior de la cartuja de Villeneuve-les-Avignon, Jean de Montagnac, para la realización de esta pieza. Y es un contrato extraordinario. Es un contrato que tiene 4 o 5 páginas en las que el prior, que debía ser lo que en catalán llamamos un poquito perapuñetas, es decir, que quería controlar absolutamente todos los detalles, le dice al pintor cómo lo tiene que pintar todo. Desde los protagonistas, la Virgen, la Trinidad, los santos, los ángeles, la representación del infierno, la resurrección que hay en la parte inferior, pero no solamente el tema, sino es que se mete en la forma y le dice al pintor qué colores tiene que usar y cómo los tiene que usar y dónde los tiene que usar. Y entonces, después de leer estas 5 páginas agotadoras, uno se pregunta, bueno, ¿y el propio Enguerrand Carton qué podía hacer aquí? Bueno, la respuesta un poco anticipándome, ¿no?, a lo que podemos desarrollar en el curso es que el pintor podía pintar y Enguerrand Carton no podía. Básicamente esta es la cuestión. Perdón, Enguerrand Carton, el prior Jean de Montagnac no podía pintar y esta es la gran diferencia, ¿no? A veces en el arte medieval consideramos al promotor o el ideólogo parte muy esencial de la obra, a veces casi el co-creador, y es verdad que tienen un papel importante, pero el creador es el artista, es el único que podía materializar la obra y su personalidad, su forma de hacer se expresa cada vez que mezcla el pigmento y lo pone sobre la tabla. En cada una de las pinceladas vemos a Enguerrand Carton, aunque en la definición del tema obviamente veamos al prior Jean de Montagnac y también su época, porque nunca es algo que parte de un solo individuo. Bien,
después de intentar acercarnos a una definición, intentaremos también hablar de la realidad, ¿no? De esta mímesis que es tan importante en algunos momentos, esta imitación de la realidad. La historia del arte es un camino que oscila entre grados de realidad y grados de abstracción. La realidad pura y la abstracción pura pues son un poco entelequias que no se suelen dar. ¿Vale? La idea de la mímesis, de la imitación, se ve muy claramente en momentos como el Renacimiento, donde, como os decía, pues se inventa una fórmula matemática para representar la realidad que permite hacer esto que nos dice Leone Battista Alberti en el siglo XV, que es uno de los grandes teóricos del Renacimiento. La pintura es una ventana abierta a través de la cual puedo mirar la historia, que esto es algo que nos condiciona muchísimo también, no solo a cómo vemos el arte occidental, sino a después entender inventos como pueden ser la fotografía, el cine, etcétera, que siguen siendo esas ventanas que nos permiten mirar la historia o las historias en su sentido más amplio. Pero esto nos lleva a considerar a veces absolutamente miméticos, realistas, cosas que no lo son. Y en este caso, pues a mí me hizo mucha gracia una vez que escuché un podcast en el que hablaba, bueno, pues este señor que se llama Fitness Revolucionario, que es segurísimo que ha hecho muchísimas aportaciones al ámbito pues, de la salud, del deporte, de la promoción de hábitos saludables. Todo esto yo no le quito nada en absoluto, simplemente lo traigo un poco porque me resultó muy interesante cómo apelaba a la cultura popular, diciendo que si queremos unos pectorales bien, que estén bien, que si queremos un cuerpo trabajado como corresponde a nuestra naturaleza humana, un poco, ¿no? Pues que nos fijemos en los antiguos griegos y en sus estatuas. Asumiendo que los antiguos griegos hacían estatuas realistas. Y bueno, a ver, esto vamos a planteárnoslo, porque esto no es del todo así. Es verdad que el naturalismo es un motor del arte griego, pero este naturalismo es una construcción que parte de la observación de la naturaleza y después de unas ideas que nos quieren transmitir, ¿vale? Y esta es una cuestión también pues, que intentaremos desarrollar. Como estas esculturas fantásticas como esta que vemos aquí, que está en la raya entre el arte arcaico y el arte clásico, presenta un grado de naturalismo evidente y claro, y cada vez será más grande, ¿no? Pero después presenta también unas cosas que no son absolutas realistas. Por ejemplo, pues no podemos tener un cuerpo hipermusculado y que a la vez se nos vean las costillas. No podemos tener un cuerpo donde este cordón inguinal esté perfectamente marcado y a la vez se nos vean las costillas, por ejemplo. Esto ni Stallone lo consigue, ¿no? Por lo tanto, el realismo es una cuestión de grado, como os decía. Y después hay momentos en los que decididamente se nos dice, oye, no, vamos a dedicarnos a algo que no sea el realismo, porque la pintura al final tiene una libertad propia que es la que buscan los grandes artistas. Y esto, por ejemplo, nos lo dice Émile Zola, hablando de Edouard Manet, que por otra parte es un pintor figurativo. ¿Vale? Por eso os decía que todo es una cuestión un poco de matiz y de grado. Él nos dice que los pintores, sobre todo Edouard Manet, que es un pintor analista, no tiene esta preocupación del tema que atormenta a las masas. El tema, para ellos, para estos pintores analistas, ¿no? Es un pretexto para pintar, mientras que para la masa solo existe el tema. Y aquí Whistler seguro que también se sentía muy representado, muy identificado. Esto que nos dice Émile Zola nos lo dice hablando de esta obra, de Le Déjeuner sur l'herbe, que es una obra figurativa, pero realista no lo es. Y esto es una cuestión que desarrollaremos, ¿no? Estos grados de realismo y de realidad en el arte. El color es también, ya lo he introducido un poquito al hablar de ese videoclip de Beyoncé y Jay-Z en el Louvre. El color es una cuestión fundamental también. Y es una cuestión que nos lleva desde lo material, ¿no? ¿Qué pigmentos puedo usar para dar color a mis obras? Y qué procesos técnicos puedo usar para que estos colores se mantengan de manera conveniente en el producto final. Y esto no es una cosa fácil. A lo largo, por ejemplo, pues de la Edad Media se desarrollan procesos de cocción para la orfebrería que permiten usar colores que antes no se habían podido usar. En la pintura al fresco se usan unos colores que no se pueden usar o unos materiales que no se pueden usar en otras técnicas. Por lo tanto, es una cuestión técnica, es una cuestión material, es una cuestión de cuánto dinero me quiero gastar, ¿vale? Para conseguir este material, pero también es evidentemente algo que apela a nuestra emotividad, que apela a la parte tal vez más desmaterializada también, más espiritual, ¿no? En el arte. En este sentido, pues yo quería hacer solamente algún apunte. Hay muchísimo que hablar sobre el color, pero antes hemos hablado del blanco en la escultura clásica y este blanco en la escultura clásica queda
por así decirlo, escrito sobre piedra, fijado en la historiografía, aunque ahora lo intentemos cambiar, por obra y gracia del que consideramos el primer historiador del arte occidental, así, en letras mayúsculas, que es Winckelmann. Winckelmann en el siglo XVIII nos hace estas reflexiones sobre la imitación de las obras griegas en la pintura y la escultura y nos habla de, por ejemplo, que la característica general y principal de las obras maestras griegas es una noble sencillez y una serena grandeza, que parte del material, del mármol, de esa blanquitud que nos genera esa nobleza, serenidad, austeridad. Estos pensamientos de Winckelmann fueron importantísimos en la propia producción artística de su época, en el neoclasicismo, e impulsaron trabajos como los de Bertel Thorvaldsen con esta escultura blanquísima de tema clásico. Pero, de hecho, son una interpretación errónea de la escultura clásica. Y aquí os traigo esta obra que me fascina. Esto es una copia a escala 1:1 de la escultura criselefantina, es decir, de marfil y oro, que el gran Fidias hizo como corazón del Partenón en la Acrópolis de Atenas. Era una obra que hemos perdido, se quemó en el siglo XIII en Bizancio, pero que conocemos por numerosas descripciones y que a mí la verdad es que me encaja en todo menos en estas ideas de noble sencillez y serena grandeza. Debía ser una pieza absolutamente impactante, demoledora para aquellos poquitos que podían penetrar en el Partenón. Imaginaos entrar en un espacio prácticamente a oscuras, iluminado solo con lámparas, y ver a un ser fabuloso de más de 12 metros de altura, brillante de oro y marfil. Y además pues con notas polícromas añadidas en algunos puntos. Debía resultar un aspecto más bien abrumador, impactante, más que sereno y noble, en mi opinión. Claro, estas piezas las hemos perdido en muchos casos, las conocemos solo por copias de mármol, que han perdido a su vez la policromía, con lo cual tenemos esta visión sesgada del efecto polícromo de la antigüedad. Yo me vais a permitir el chiste, pero no podía dejar de incorporar esta pieza que es un disfraz, bueno, es un vestido para cosplay, que tal vez si hay alguien aficionado a estas cuestiones, pues me reñís. Perdón, oía algún sonido de fondo y ahora no sabía si era alguien pidiendo paso. En todo caso, estamos llegando un poco al final de la charla y ahora recuperaremos todo lo que se haya quedado en el tintero. Bueno, pues este vestido para cosplay, que creo que de hecho encaja mucho mejor con el tono, con el espíritu de la Atenea original. Además, me interesa muchísimo también la mixificación que propone la cultura manga japonesa de la mitología cristiana y pagana occidental, porque creo que nos dice muchas cosas sobre cómo es esa sociedad japonesa que provoca o que genera esta cultura manga, pero también sobre cómo se ve el mundo occidental desde allí. Bien, como os decía, esta idea del mármol blanco sin policromía condiciona nuestra manera de ver el arte, de recepcionar el arte también de otras épocas. El arte medieval muchas veces se ha visto en un sentido peyorativo debido justamente a que incorpora en muchos casos la policromía. Aquí tenéis dos esculturas de la misma época, conservadas en el MENAC, una de las cuales, esta de aquí, se decapó, es decir, se le retiró la pintura cuando entró probablemente en el mercado de antigüedades para poder ser vendida a un precio mayor que si estaba policromada, porque la idea de la policromía era una idea que causaba un cierto rechazo, sobre todo pues, a principios del siglo XX. Ahora ya estamos un poco cambiando la mirada, lentamente. Aquí os pongo también, para remachar un poco este clavo, el antes y el después de una intervención muy drástica sobre la iglesia del Castillo de Loarre, que es uno de nuestros grandes monumentos medievales en la península ibérica. A principios del siglo XX, en el 1915, pues esta iglesia incorporaba retablos barrocos, pinturas, un poco de todo, y ahora la tenemos así. Vemos la estructura, vemos el material, la piedra, el sistema de arcuaciones. En general nos gusta más, pero de hecho es una imagen traicionera respecto al original. Como os decía, el color es también una cuestión histórica que varía enormemente. Aquí os pongo dos momentos del azul, pero el azul en Europa es un color que se introduce o que se incorpora tardíamente. El color azul es, como dice Pastoro, un color bárbaro. Es un color que en latín
tiene muchísimos términos, ninguno de ellos preciso. Es decir, no tenemos un único término que se refiera con precisión a lo que consideramos azul hoy en día. Tanto los términos blau en catalán, bleu, blue, en inglés o en francés, como el propio término azul, vienen de fuera de ese mundo románico, de ese mundo vinculado al latín, vienen de las lenguas germánicas o viene del árabe. En este sentido es en el que dice Pasturo que el azul es un color bárbaro, pero que a partir de un determinado momento en la historia del arte, a partir sobre todo pues, de la Baja Edad Media, aquí tenéis esto que veis en el fondo, es un detalle del manto de la Virgen aquí, empieza a adquirir importancia por sus valores estéticos, pero también por sus valores emocionales y simbólicos. Se constituye en una suerte de dorado alternativo. Y aquí podéis ver muy bien ese juego. Se constituye en el color de la Virgen y de la corte celestial. Y a partir de aquí irá incorporando una serie de valores simbólicos, pero que son también valores estéticos. Y el último apartado de esta presentación y del curso que os planteamos es ir a pasear para ver obras tal como las hemos conservado y presentado en la actualidad, es decir, en el contexto de un museo que sería el Museo del Prado. Extraer las obras de su contexto original y ponerlas en un museo es de hecho una acción muy drástica que cambia notablemente la forma de percibir y de entender estas obras de arte. Lo cambia todo, varía el mensaje, varía también nuestra forma de entender, de comprender y de situarnos frente a la obra. Y os pongo aquí 3 imágenes un poco para acabar este recorrido. De nuevo volvemos al Museo del Louvre, con el que hemos empezado esta charla. Fijaos aquí en este camino que nos lleva hasta la Mona Lisa, esa obra icónica y emblemática del Museo del Louvre. Es un recorrido que nos puede recordar a las colas de los aeropuertos, pero también en otro sentido pues como a una especie de camino de peregrinaje que vamos a hacer humildemente para acercarnos a esta gran obra maestra, ¿no? Hacer este camino, aceptar hacer esta cola, ya nos pone en un estado de ánimo muy específico para recepcionar la obra de arte, aunque luego a veces esta obra de arte la percibamos mediatizada por nuestro propio móvil, por nuestra propia cámara de fotos, por nuestro propio dispositivo, que al final pues se interfiere entre el original y yo, porque lo que quiero es llevarme ese recuerdo que luego voy a colgar en Instagram, etcétera. Y finalmente, pues esta idea de cómo este icono de la cultura occidental que representa a una señora de clase alta de la Florencia del siglo XVI se convierte, siglo XV, perdón, se convierte en parte del discurso de 2 personas de origen afroamericano en el mundo actual en el siglo XXI. Bueno, pues aquí está un poco, esto es un poco lo que yo os quería plantear. Ahora voy a ver si dejo de compartir, eso es. Y vuelvo. Aquí estoy. Vale, muy bien, pues gracias.